El viento aullaba por el cañón como un animal herido, llevando consigo la promesa de nieve. Jacob Thorne estaba de pie en el porche de su cabaña de troncos, observando el cielo oscurecido con ojos que habían visto demasiados inviernos en soledad. Su barba, gris y salvaje, atrapaba los últimos rayos de sol filtrándose entre los pinos. Era un hombre de montaña, un relicto de una época pasada cuando tramperos y cazadores forjaban sus vidas en la naturaleza indómita. Durante 15 años, había vivido en estas montañas sin compañía, sin conversación, sin la calidez de otro ser humano. Los habitantes del pueblo de Silver Creek lo llamaban ermitaño, loco, fantasma. Algunos decían que había matado a un hombre en el este y había huido a estas cumbres para escapar de la ley. Otros afirmaban que había perdido a su familia por una fiebre y ya no podía soportar vivir entre la gente. La verdad era más simple y, de alguna manera, más dolorosa que cualquier leyenda. Jacob simplemente había renunciado a la humanidad. La tormenta llegó más rápido de lo que esperaba, devorando la montaña con mantos de blanco. Jacob se retiró adentro, avivando el fuego y acomodándose en su silla gastada con una taza de café amargo. La cabaña era austera pero funcional, la acumulación de un hombre que necesitaba poco y deseaba aún menos. Pieles colgaban de las paredes, herramientas alineadas en los estantes, y en una esquina había un baúl que no abría desde hacía años. Apenas comenzaba a quedarse dormido cuando lo escuchó, un sonido tan inesperado que le hizo cuestionar si el aislamiento finalmente lo había vuelto loco. Era un golpe, desesperado y urgente, contra su puerta. Jacob tomó su rifle y se acercó con cautela. Nadie subía hasta aquí, especialmente no en una tormenta como esta. A través de la madera gruesa, escuchó una voz, delgada y temblorosa. Era una mujer, pidiendo refugio. Abrió la puerta y se encontró con una escena que lo golpeó más fuerte que cualquier bala. Una anciana estaba ante él, su rostro curtido por el sol y la tristeza, su ropa raída y empapada. Detrás de ella se acurrucaban dos niñas, tal vez de 8 y 12 años, aferradas a las faldas de su madre con labios azulados y cuerpos temblorosos. Los ojos de la mujer reflejaban una desesperación que Jacob reconoció de su propio espejo, la mirada de alguien que no tiene nada que perder. Ella no esperó una invitación, ni perdió tiempo en cortesías. Su voz se quebraba al hablar, cada palabra una súplica envuelta en un orgullo que rápidamente se desmoronaba. Le contó que habían estado viajando durante 3 semanas, huyendo de su yerno que se había vuelto violento después de que su hija, la madre de las niñas, muriera de tuberculosis. Él culpó a la anciana por no salvarla, la golpeó y amenazó con más. Habían tomado lo poco que pudieron cargar y escapado, dirigiéndose al oeste con sueños de llegar a la hermana de Eleanor en California. Pero su carreta se rompió hace 2 días, su caballo se escapó, y ahora estaban perdidas, heladas y sin esperanza. No pidió caridad. Ofreció trabajar, limpiar, cocinar, cualquier cosa para mantener vivas a sus nietas durante la noche. Jacob se quedó congelado en la puerta, su mente un campo de batalla de instinto y aislamiento. Durante 15 años, había construido muros a su alrededor, piedra por piedra, cortándose deliberadamente del dolor que viene con preocuparse por otros. Estos desconocidos representaban todo de lo que había huido: responsabilidad, conexión, la terrible vulnerabilidad de permitir que alguien importara. Podía ver su propio aliento en el aire frío, ver a las niñas balanceándose sobre sus pies, sus pequeños cuerpos rindiéndose ante los elementos. La mayor lo miró a los ojos, y en ese momento, algo se rompió dentro de su pecho, una fisura en el hielo que había mantenido cuidadosamente, se hizo a un lado y las dejó entrar. La anciana casi se desploma de alivio, guiando a sus nietas hacia el fuego. Jacob observó cómo se quitaban los abrigos mojados con manos temblorosas, revelando vestidos que no eran más que harapos.
La niña menor no tenía zapatos, sus pies envueltos en tela que hacía tiempo había perdido su propósito. Silenciosamente, Jacob sacó mantas de su cama, gruesas de lana que todavía conservaban el calor del fuego. Envuelve cuidadosamente a cada niña, sus grandes manos ásperas sorprendentemente gentiles. La anciana intentó agradecerle, pero él la hizo un gesto de desprecio, dirigiéndose a la estufa para calentar agua para té. A medida que avanzaba la noche, la cabaña se llenó con los sonidos tranquilos de la supervivencia. Las niñas bebían el té en pequeños sorbos, sus ojos nunca dejando la cara de Jacob. Tenían miedo de él, eso lo veía claramente, este hombre salvaje con ojos fieros y silencio. Pero tenían más miedo al frío, así que se quedaron cerca del fuego, deteniendo gradualmente sus escalofríos. La anciana, cuyo nombre era Eleanor, contaba su historia en fragmentos mientras intentaba ser útil. Organizó sus estantes, barrió el suelo, cualquier cosa para demostrar su valor. Jacob quería decirle que descansara, pero las palabras no salían. Había olvidado cómo hablar con amabilidad, cómo ofrecer consuelo sin sentirse expuesto. Les preparó una comida simple de estofado de venado y galletas duras, lo mejor que podía con sus limitados suministros. Mientras comían, notó detalles que hacían que su corazón doliera de maneras que creía enterradas. La mayor, Sarah, robaba bocados para su hermana menor, Emma, cuando pensaba que nadie miraba. Eleanor casi no comía nada, afirmando no tener hambre aunque su rostro demacrado decía otra cosa. Eran una familia unida por amor y desesperación, cada uno intentando proteger a los demás del peso completo de sus circunstancias. Esa noche, Jacob les dio su cama y él se acomodó en un colchón improvisado junto al fuego. Permaneció despierto, escuchando su respiración, los suaves susurros entre las niñas mientras se acomodaban en la primera calidez y seguridad que habían conocido en semanas. Algo estaba pasando en él, algo contra lo que había luchado durante tanto tiempo. Los muros que había construido se desmoronaban, y la avalancha de sentimientos que lo atravesaba lo aterrorizaba más que cualquier oso o tormenta de nieve. Llegó la mañana con un silencio que significaba que la tormenta había pasado, pero también que la nieve se había acumulado considerablemente. Jacob se levantó antes que los demás y salió a evaluar la situación. El mundo estaba cubierto de blanco, prístino e implacable. Nadie viajaría a ningún lado por días, quizás semanas. Cuando regresó al interior, Eleanor ya estaba despierta, tratando de preparar café con sus suministros. Lo miró con ojos que habían aprendido a leer a los hombres hace mucho tiempo, y supo lo que él estaba pensando antes de que hablara. No podían irse. No todavía. Tal vez no por mucho tiempo. La realización se asentó en la cabaña como otra especie de tormenta. Jacob se encontró en una posición que había jurado no volver a ocupar, responsable de vidas que no eran la suya. Ese primer día se extendió a una semana, y esa semana a 2. Poco a poco surgieron rutinas. Eleanor cocinaba y remendaba, transformando su caótica existencia de soltero en algo que se parecía a un hogar. Sarah ayudaba a su abuela, aprendiendo a hacer pan y conservar carne, su rostro serio a veces se quebraba en una sonrisa tímida. Emma, la más pequeña, fue la primera en realmente acercarse a Jacob. Lo seguía por la cabaña, haciendo preguntas con su pequeña voz, contándole historias sobre su madre, sobre la vida que habían tenido antes de que todo se derrumbara. Jacob se sorprendió a sí mismo respondiéndole, enseñándole cosas. Le mostró cómo identificar huellas de animales en la nieve, cómo saber qué árboles servían mejor para prender fuego, cómo silbar como un pájaro. Su risa, rara y brillante, hizo algo con la oscuridad dentro de él. Le recordó por qué alguna vez había amado estar vivo, antes de que el dolor lo convenciera de que el aislamiento era más seguro que la conexión.
pero fue Eleanor quien realmente lo vio. Una noche, después de que las niñas se habían dormido, se sentó frente a él junto al fuego y habló suavemente sobre sus propias pérdidas. Había enterrado a 3 hijos, sobrevivido a 2 esposos, superado cosas que deberían haberla destruido. Y sin embargo, aquí estaba, todavía luchando, todavía amando a estas 2 niñas con todo lo que le quedaba. Le dijo a Jacob que huir del dolor no lo hacía desaparecer, solo hacía que el mundo fuera más pequeño. Lo dijo con suavidad, sin juicio, como si entendiera exactamente por qué había elegido esta montaña, esta soledad. Jacob escuchó, y luego, por primera vez en 15 años, habló de ella. De Margaret, su esposa, y de su hijo Daniel. Sobre la fiebre que los había consumido a ambos en el transcurso de una semana, dejándolos solo con cuerpos que había enterrado en tierra congelada. Sobre la culpa que lo devoraba, la certeza de que debería haberlo salvado, de haber hecho algo diferente, de haber sido algo más. Habló de cómo había huido a estas montañas porque no podía soportar ver familias, porque no podía enfrentar el recordatorio de lo que había perdido. Eleanor escuchó sin interrumpir, y cuando terminó, simplemente le tomó la mano. Fue el primer contacto humano que sentía en más tiempo del que podía recordar, y casi lo derrumba. Las semanas se convirtieron en un mes, y luego en otro. La nieve seguía profunda, pero no era la única razón por la que se quedaban. Algo estaba sanando en esa cabaña, algo en todos ellos. Jacob enseñó a las niñas a leer con su pequeña colección de libros, historias de aventuras y heroísmo que les hacían abrir los ojos con asombro. Talló un juego de ajedrez para Sarah con madera de pino, y ella demostró ser rápida e ingeniosa. Para Emma, fabricó una muñeca con restos de cuero y lana, y ella la llevaba a todas partes, susurrándole secretos y sueños que era demasiado tímida para expresar en voz alta. Eleanor observaba estas transformaciones con silenciosa satisfacción. Había logrado lo que se había propuesto, mantener vivas a sus nietas. Pero había hecho más que eso. Había recordado a un hombre roto que la vida aún tenía algo que ofrecer, que el amor no era solo fuente de dolor sino también de propósito. La cabaña que había sido un sepulcro se convirtió en un santuario, lleno de pequeños momentos de gracia. La risa de Sarah cuando Jacob cometía un error tonto en el ajedrez. El ritual nocturno de Emma de besar a todos para desearles buenas noches, incluido Jacob. La presencia de Eleanor, constante y cálida, recordándoles que la sabiduría proviene de sobrevivir, no de esconderse, pero la realidad tiene la manera de irrumpir incluso en los espacios más protegidos. A medida que el invierno comenzaba a aflojar su agarre y aparecían los primeros signos de primavera, se avecinaba una decisión para todos. La hermana de Eleanor seguía en California, aún esperando, aún representando el futuro que estas niñas merecían. Y la montaña de Jacob, a pesar de su paz, no era lugar para criar niños. Necesitaban escuela, comunidad, la oportunidad de una vida normal. Una noche, Eleanor abordó el tema con cuidado, hablando de partir cuando los pasos estuvieran despejados, de continuar su viaje hacia el oeste. Jacob sintió el impulso familiar de retirarse, de dejarlas ir y regresar a su soledad. Sería más fácil, más seguro para su corazón. Pero luego miró a estas 3 personas que, contra todas sus defensas, se habían convertido en su familia. Pensó en el hombre que había sido cuando llegaron, muerto por dentro pero todavía respirando, y en el hombre que era ahora, despierto, vivo y aterrorizado de perder esta segunda oportunidad. Tomó una decisión que incluso lo sorprendió a él mismo: llevaría a las niñas a California. Dejaría su montaña, su aislamiento, su exilio cuidadosamente construido. Las guiaría a través del desierto, las llevaría a salvo a su destino y luego decidiría qué vendría después. Cuando anunció esto,
Emma le abrazó el cuello con tal fuerza que casi lo derriba. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas de alivio. Eleanor simplemente asintió, como si hubiera sabido todo el tiempo qué decisión tomaría. Los preparativos tomaron semanas. Jacob cambió pieles en Silver Creek por un carro y provisiones, soportando las miradas y los susurros de los habitantes del pueblo, sorprendidos de verlo entre los vivos. Enseñó a las niñas a montar, a disparar, a sobrevivir en los lugares salvajes que atravesarían. Eleanor cosía y planeaba, su mente práctica organizando cada detalle del viaje. La cabaña que los había cobijado se volvió más pequeña en sus mentes mientras el mundo exterior se expandía con posibilidades. Partieron una mañana en que la primavera había reclamado por completo la montaña. La nieve había desaparecido, reemplazada por flores silvestres y el sonido del agua corriendo. Jacob cerró la puerta de su cabaña pero no miró atrás. Lo que fuera que hubiera buscado en el aislamiento, lo había encontrado mejor en la conexión. El viaje hacia el oeste fue duro, lleno de peligros y contratiempos, cruces de ríos y calor del desierto. Pero lo enfrentaron juntos, esta familia improvisada unida no por sangre sino por elección. Hubo momentos de belleza que les quitaban el aliento, atardeceres sobre praderas que parecían infinitas, noches bajo estrellas tan brillantes que parecía que podían tocarlas. Emma recogía flores silvestres en cada parada, prensándolas cuidadosamente entre las páginas de los libros de Jacob. Sarah se volvió segura y fuerte, aprendiendo a manejar los caballos con habilidad. Eleanor contaba historias alrededor de la fogata, relatos del viejo país y de las personas que habían amado y perdido. Y Jacob, el hombre de la montaña que se había creído muerto para el mundo, descubrió que su corazón aún podía abrirse al asombro. Llegaron a la hermana de Eleanor a finales del verano, llegando polvorientos y cansados pero intactos. El reencuentro fue lloroso y alegre, dos mujeres mayores abrazándose tras años de separación. La hermana tenía una granja, modesta pero próspera, con espacio suficiente para Eleanor y las niñas. Era todo lo que habían esperado: seguridad, estabilidad y la oportunidad de comenzar de nuevo. Esa primera noche, mientras las celebraciones giraban a su alrededor, Jacob se mantuvo aparte, observando a esta familia que había llevado a su destino. Había planeado irse en la mañana, regresar a su montaña o tal vez a algún lugar nuevo. Taro Amo lo encontró en la oscuridad, su pequeña mano deslizándose dentro de la suya. Le pidió que se quedara, no solo por esa noche sino para siempre. Le dijo que ahora él era su familia, que la cabaña en las montañas había sido un hogar no por las paredes sino porque él estaba allí. Sarah se unió a su hermana, añadiendo su propia súplica silenciosa. Y entonces apareció Eleanor, sus ojos sabios sabiendo exactamente qué tormenta se desataba dentro de él. Ella le dijo que algunas personas están destinadas a estar solas, y otras están destinadas a encontrar su camino de regreso al mundo. Le dijo que Margaret y Daniel no querrían que él estuviera enterrado en esa montaña, que el amor no termina cuando las personas mueren, sino que se transforma en nuevas conexiones, nuevas oportunidades de importar. Le ofreció un lugar en la granja, un propósito, una familia. No como reemplazo de lo que había perdido, sino como prueba de que podía sobrevivir a la pérdida y aún así elegir la vida. Jacob Thorne, el hombre de la montaña que había pasado 15 años huyendo del dolor, se encontraba en una encrucijada más intimidante que cualquier sendero que hubiera recorrido. Cada instinto le gritaba que huyera, que se protegiera del dolor inevitable que viene con amar. Pero cuando miró a estas tres personas que habían irrumpido en su vida durante una tormenta de invierno, no vio su pasado sino su futuro. Vio a Emma aprendiendo a leer a la luz de la lámpara. Vio a Sarah enseñándole nuevas estrategias de ajedrez. Vio a Eleanor envejeciendo con dignidad y gracia, rodeada de la familia que había luchado tanto por proteger. Se quedó. No porque fuera fácil o seguro,
sino porque algunas cosas valen el riesgo de romperse. La granja se convirtió en su hogar, las niñas en su propósito y Eleanor en su amiga más querida. Les construyó una casa más grande, enseñó en la escuela local, y llegó a ser conocido en todo el valle, no como un ermitaño o un fantasma, sino como un buen hombre que había encontrado su camino a casa. En las noches tranquilas, a veces pensaba en su cabaña en las montañas, en el hombre que había sido durante aquel exilio autoimpuesto. Ese hombre había estado sobreviviendo, pero no viviendo. Años después, cuando Emma ya era adulta y Sarah tenía hijos propios, contaban la historia de la tormenta de invierno que los salvó a todos. Hablaban del hombre de la montaña que abrió su puerta a extraños y encontró la redención en el simple acto de cuidar. Recordaban no solo que él les había dado refugio, sino que ellas le habían dado algo mucho más valioso a cambio, una razón para volver al mundo, para volver a creer en la posibilidad de la alegría después del dolor, de la conexión después de la pérdida, del amor después del duelo. Jacob vivió sus días rodeado de la familia que lo había elegido tanto como él los había elegido a ellos. Cuando finalmente falleció, un anciano de cabello plateado y rostro marcado tanto por la risa como por las dificultades, lo hizo sabiendo que su vida había importado, que su decisión de abrir esa puerta en una noche de invierno había creado ondas de amor que se extenderían mucho más allá de sus años. La montaña permaneció, silenciosa y hermosa, pero ya no lo llamaba. Había encontrado su paz no en el aislamiento, sino en el trabajo desordenado, complicado y hermoso de amar y ser amado a cambio.